Listo. Pues bueno, podemos empezar. Rubén, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto verte otra vez en estas largas vacaciones que nos dimos. Bueno, ni tan largas. Igualmente, igualmente. Me da mucho gusto. Gracias, pues les doy la más cordial bienvenida a todo el público que está tanto en nuestra plataforma de Zoom como en Facebook. Y la verdad es que les recuerdo que tenemos nuestra plática de la primera parte grabada en YouTube y en Facebook de la Keile, por si quieren verla. Y esta es la segunda parte, que me imagino, Rubén, que vas a dar un poquito de, como de antecedentes, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, para que puedan agarrar el hilo de esta segunda parte, porque además, como ya pasaron pues varios días, entonces para que podamos entender mejor. Muchísimas gracias a todos. Si tienen preguntas, porfa, las escriben en Facebook o en Zoom y trataremos de contestarlas al final. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Aquí estamos. Listo, Rubén. Ya te dejo el micrófono. Gracias. pues bienvenido a otra charla interesante sobre los judíos en China. La dividimos en dos partes. La primera parte ya hablamos, pero le voy a dar un pequeño resumen de lo que hablamos la vez pasada. Los judíos que viven en China o que vivieron en China durante muchos años, hay algunos científicos que dicen que llegaron muy poco tiempo después de la destrucción del segundo templo, quiere decir después de 70 después de Cristo. Otros, pero a eso no hay muchas evidencias físicas. Otros dicen que los judíos llegaron con cantidades importantes en el siglo VIII, durante una dinastía de algunos emperadores que le dieron el permiso de llegar y fomentar el comercio internacional en esta época, que era la ruta de la seda. Y hemos visto que los judíos estaban muy activos, comerciantes activos, en esta actividad comercial de China, porque tenían algunas ventajas. Tenían un idioma común entre sus comunidades a lo largo de toda esta larga ruta de seda. Tenían prácticas comerciales muy interesantes como el pagaré, que no tenían los otros. Y también no tenían las peleas entre ellos, lo que tenían los comerciantes que son cristianos o musulmanos, que había muchos conflictos durante muchos siglos, en la época de cruzados, por ejemplo, y entre los musulmanos, entre los chiitas y sunitas. Entonces, los comerciantes de otra nación tuvieron obstáculos durante el largo tiempo que duró esta ruta de la seda y el comercio internacional en esta época. En cambio, los judíos tenían muchas ventajas y realmente participaron activamente en esta ruta. Hemos analizado la vida de los judíos durante las diferentes dinastías chinas, porque con las diferentes dinastías tenían diferentes privilegios o al contrario, tenían problemas. Todo esto analizamos y llegamos a la conclusión, para resumir, que los judíos en China vivieron unos 700 años o tal vez más. Tenían la capital que se llama Kaifeng. Es una ciudad donde empezaron a vivir hace 700, digamos, cuando llegaron a China. Y en esa ciudad tuvieron épocas de gloria y épocas tristes de pogromos, épocas de matanzas. Depende de las diferentes dinastías que estaban en esa época en China. Pero vimos que esta bonita comunidad llegó a su fin y tristemente desapareció alrededor del año 1900. Ya casi no encontraron judíos en esta parte
perdieron mucho conocimiento de la Torá, de los libros. Les cuento nada más una anécdota que pusieron en los últimos años, pusieron los libros de Torá en la plaza central y ofrecieron una cantidad importante de dinero de alguien que podría traducir a chino los rezos y los libros de Torá para no perder su tradición y su conocimiento, sin éxito. Y esta comunidad tristemente acabó en la nada, se acabó. Hoy en día vamos a abordar el tema del segundo capítulo, donde vamos a hablar más de la época más moderna. Y vamos a empezar en 1870, 1900, hasta la fecha prácticamente, que también es una historia de alegría y tristeza mezcladas. Había épocas de auge y épocas de problema. Pero antes de empezar ya en la parte de la historia, quisiera hablar durante el primer capítulo que quisiera abordar, es las prácticas del judaísmo en Kaifeng, en esa ciudad que está al norte de China. Y vamos a hablar de toda la época desde el año 960 hasta 1850, donde empezó ya a declinar la comunidad de Kaifeng. Y como les dijo, antes de 1900 ya desapareció completamente. Ahora, los judíos durante todos estos siglos, 700 años, trataron de conservar su religión, sus tradiciones, y lo lograron hacer durante muchos siglos. Sobre todo, costumbres judías de la religión que estaban compatibles con la filosofía confuciana de la vida. Y eso es interesante. Los chinos saben que se dirigieron según una filosofía de Confucio, que era un filósofo chino, y esta filosofía confuciana en algunas partes, algunos capítulos, coincidía con las tradiciones y los valores judíos. Y por eso le ayudó a la comunidad judía a mantener sus costumbres. La sinagoga en Kaifeng, que la vemos acá, fue construida en 1162, o 3, en el siglo XII. Ha sido construida y ampliada varias veces durante los 700 años de la presencia de los judíos en Kaifeng. Durante todo este tiempo, los judíos adoptaron algunos elementos de la cultura china. Algunos elementos fueron adoptados voluntariamente porque coincidían con sus tradiciones y su filosofía, pero algunas costumbres fueron obligadas y forzadas a los judíos de parte de los emperadores chinos. Les voy a dar dos ejemplos de adaptación voluntaria. Ustedes saben que los judíos adoran a sus antepasados. Tenemos la costumbre de la Yahrzeit, que cada año vamos al cementerio, recordamos nuestros antepasados, rezamos por ellos, etcétera, etcétera. Y esto es bastante similar a la cultura china, donde también tienen un ritual de llegar y poner con ofrendas y prender incensos. Eso es lo que hacen los chinos, y ofrendas también para conmemorar y gloriar a sus antepasados. Entonces, ese es un ejemplo en donde la cultura china y la cultura judía coincidieron. Y los judíos chinos realmente
queman incienso en esta época cuando conmemoran sus antepasados y dejan ofrendas en los cementerios. Otra adaptación forzada, le voy a dar un ejemplo. Los emperadores chinos obligaron a cada casa o edificio público en la China durante muchos años de tener la imagen, el icono del mismo emperador de la época. Entonces, esto es una contradicción con la tradición y con los valores judíos. No podemos poner iconos ni pinturas ni fotografías de emperadores, etcétera, en nuestra sinagoga ni en nuestra casa. Pero sí, como fueron obligados a hacer esto, ellos pusieron la imagen del emperador en la sinagoga, pero bajo de la imagen pusieron la tefilá de Shema Israel. Quiere decir, en esta forma trataron de llegar a una solución entre la ley china, lo que impuso el emperador, y la religión judía. Entonces mezclaron la imagen del emperador con la tefilá Shema Israel. Entonces, cuando lo tenían en la sinagoga, era medio pecado. Pero en general, le digo, algunas costumbres fueron adaptadas voluntariamente y algunos forzosamente por los emperadores. Aquí tenemos una foto de 1900 de la entrada a la sinagoga, de la calle de la sinagoga. Aquí vemos otra foto de Kaifeng, de la ciudad de Kaifeng, también del siglo XIX. Y vemos la calle de la sinagoga. Aquí a la izquierda, en algún callejón, estaba la misma sinagoga. Entonces, esta fue construida en 1163. También los judíos establecieron instituciones como la tzedaká, como los mikve y los cementerios. Ellos leyeron la Torá, enseñaron a sus hijos el idioma hebreo para poder rezar, la circuncisión también, y 9 veces, cuando se destruyó la sinagoga que acabamos de ver, la reconstruyeron 9 veces durante la historia para mantener su tradición y su lugar de rezo. También observaron las fiestas, pero todo tenía un rabino hasta el siglo XIX, y como hemos visto, que todo eso se acabó al finales del siglo XIX. Hablando de la vestimenta de los judíos durante toda esta época, entonces los judíos de Kaifeng se vestían igual a los chinos donde estaban viviendo ellos. La única cosa que les distinguió era una kipá color azul. No la vemos acá el color, pero todos tenían una kipá color azul. Y eso era lo único que les distinguía en su vestimenta de la población local. Ya mencionamos, y vamos a explicar ahora, por qué los judíos de Kaifeng tienen el aspecto mongolo, por qué tienen los rasgos de la raza china. Y de aquí tenemos que abordar un tema, que los matrimonios. ¿Cómo funcionaban los matrimonios judíos durante todos estos 700 años? Al principio, cuando llegaron a China, se casaron solamente dentro de la comunidad, entre ellos. Pero con los tiempos y con el éxito que tenían algunos de los judíos y que eran parte de la administración y de la casa, digamos, de la corte del emperador, tenían funciones públicas importantes, etcétera,
Y poco a poco cuando más éxito tenían, más se asimilaron y más se acercaron a las costumbres de los chinos, de la población local, de los chinos. Entonces, con el tiempo, se casaron también con esposas de la etnia Hui y Han. Han más que todo porque son la mayoría de los chinos de la etnia Han. Algunos judíos participaron en la poligamía según las costumbres de la población china. Ustedes saben que el emperador tenía concubinas y eran muchísimas, 400, 500, 600, pero también la gente de su corte, e inclusive gente del ejército, tenían la costumbre de la poligamia, tenían más que una mujer. Entonces aquí podemos ver imágenes de judíos chinos de toda esta época, donde vemos un rasgo bastante parecido. Aquí vemos una familia china por esta mezcla con la población local. Ahora, esos fueron los hombres. Las mujeres, en cambio, se casaron solamente, la mayoría, con hombres judíos. Y cuando no había hombres judíos, ellas preferían casarse con musulmanes en vez de casarse con chinos. Entonces, las mujeres judías normalmente se casaron con los mismos judíos, o cuando no había disponibilidad de personas, de hombres judíos, se casaron con musulmanes y trataron de evitar los matrimonios con hombres chinos. Pero es interesante, hay un registro de población de 1670 que indica a 49 esposas en unos matrimonios, pero le llamaban hijas de Adán. Ahora, eso significaba que eran hijas judías, pero que no nacieran a madres judías. Quiere decir, nacieron ya a madres que estaban casados con hombres judíos, pero no eran judías. Entonces le llamaban hijas de Adán. Se estima que el 25% de los matrimonios de la comunidad eran con judíos. Y el resto ya no. Y por eso se explica lo que vemos acá, los rasgos de los judíos de Kaifeng, que estaban muy parecidos a los rasgos de la población china donde vivieron. Otro punto importante que hay que mencionar, que durante toda esta época, los judíos tenían contacto con otras comunidades del mundo, en Europa, en Asia, en Medio Oriente. Y esto, por ejemplo, podemos comprobar con algunas prácticas de judíos yemenitas del rezo que adaptaron los chinos, los judíos chinos. ¿Qué quiere decir? Que hubo contacto con la comunidad yemenita, los rabinos de Yemen, y algunas prácticas del rezo y del estudio fueron adaptados por esta comunidad. Entonces, siempre hubo comunicación. La comunicación se hizo mucho a través de los cristianos, porque los curas cristianos a través de la iglesia ayudaron a los judíos en su comunicación con las comunidades fuera de China. Bien, entonces no vamos a entrar en muchos detalles, pero la población china, perdón, la población judía en Kaifeng oscilaba, llegaba a 500 personas hasta 2000 y un poco más, según los problemas que tenían durante los años. Sabemos, por un ejemplo, les voy a dar que cuando hubo una rebelión de campesinos contra el emperador,
en la parte de la ciudad de Caifén, que estaba a la orilla del río Amarillo. El emperador destruyó una presa muy importante encima de la ciudad y inundó la ciudad para sofocar la rebelión contra él. Y les cuento que se ahogaron 50% de la población de la ciudad. Simplemente se ahogaron. Junto con la población, el 50% de la población judía, que se estima en 5,000 personas en esta época, murieron también. Entonces, sí, los judíos sufrieron, tenían sus épocas de tragedias y sus épocas de auge. Cuando hubo un emperador que le dio privilegios y les fomentaba, tenían el auge económico y social y religioso también. Para fines del siglo XIX, como hemos dicho, apenas quedaron muy pocos judíos en Caifén, ya no tenían rabino, ya no sabían hebreo, y la verdad, la triste verdad, que esta comunidad se extinguía, dejó de existir. Y aquí quiero empezar a hablar de las comunidades judíos en China en la época moderna. Y hablamos de 1800 y pico, en el siglo XIX hasta la fecha. Y vamos a hablar de comunidades judías fuera de Caifén, porque Caifén, que era la capital judía durante todos estos siglos, del siglo II después de Cristo hasta el siglo XIX, dejó lamentablemente de existir en 1800 y pico. Entonces, cuando hablamos de judíos en China, definitivamente estamos hablando de judíos de China que viven fuera de Caifén, porque el Caifén ya no existía la comunidad. Ahora, fuera de Caifén existían judíos en muchas comunidades, en Hangzhou. Tal vez les voy a mostrar el mapa para que tengan idea. Pues había comunidad en Hangzhou, que es una ciudad portuaria entre Shanghai y Beijing. Había judíos en Ningbo, también en la costa, porque siempre eran comerciantes y siempre buscaban el comercio. Había una comunidad dentro de China, en la provincia de Jiangsu, de Ningxia, es una provincia que está dentro del país. Había judíos en Yangzhou, otra vez es una capital, y habían judíos en Nanjing. Entonces, en todas esas ciudades había comunidades judías, después que en Caifén ya no existía ningún judío. Y esto era también durante toda la época antigua, desde el siglo II hasta el siglo XIX. Pero hoy día queremos enfocarnos más a la historia más moderna y vamos a ver sobre las comunidades judías, claro, fuera de Caifén, pero en los últimos años. Y vamos a empezar con una ciudad que se llama Harbin. Aquí vemos la ciudad de Harbin. A propósito, esta ciudad era parte de Rusia, no era China. Solamente después, con unos convenios internacionales, toda esta parte de Harbin y sus alrededores se anexaba a los chinos. Era después de la guerra rusa-china donde los chinos ganaron la guerra. Entonces, al fin del siglo XIX, hubo comunidades judíos en dos ciudades en Rusia que ahora es China ya, y era China, Harbin y Tenzin. El origen de estas ciudades
era el deseo todavía del gobierno ruso de construir un ferrocarril, el transsiberiano, que llegaba desde Europa prácticamente hasta la costa pacífica de Rusia, ¿sí? Entonces, para construir este enorme proyecto del ferrocarril, ellos necesitaban poblaciones a lo largo de este ferrocarril para tener obreros, para tener después, cuando funcionaba el ferrocarril, tener gente que le abastecía, que le mantendría y que participaban en esta gran hazaña del ferrocarril transiberiano. Y realmente el gobierno ruso publicó y le dio a muchas personas la posibilidad de inmigrar a estas nuevas ciudades que se construyeron. Harbin era una ciudad nueva y Tenzin también. Y le dieron mucha facilidad para inmigrar allá. Ahora, claro, cuando la libertad religiosa y los pogromos en la parte de Rusia eran algo muy común, y los judíos sufrieron una depresión muy grande, religiosa, social, económica, etcétera, en Rusia. Claro que muchas de estas familias encontraron la solución de la persecución y los pogromos en las nuevas ciudades de Harbin. Y muchos de los judíos realmente inmigraron a estas ciudades, empezaron a vivir allá, pero después se encontraron en China, porque cuando empezaron a inmigrar allá era Rusia, y después por tratados internacionales se encontraron en China. Pero el origen era en Rusia. Les cuento que en 1908 había una población de 8,000 personas en Harbin. Les quiero mostrar, fíjense, la enorme sinagoga de la ciudad de Harbin. Era una sinagoga muy impresionante, muy grande. Esa es una foto del siglo XIX. Construyeron una sinagoga y como tenían 8,000 almas, tenían una vida religiosa y social muy intensa. Aquí vemos la nueva sinagoga de Harbin. Hoy en día ya construyeron una sinagoga nueva, que si uno va al Harbin, a la ciudad de Harbin como turista, la puede visitar. Aquí vemos otra foto de otra sinagoga. Y aquí hay una foto muy interesante también de 1908-1910, de un grupo de jóvenes del movimiento Beitar. Todo el mundo conocemos el movimiento Beitar. Este movimiento llegó también a Harbin y había judíos, jóvenes judíos que estaban parte de este movimiento sionista en Harbin. Y esa es una foto de esta época. La segunda ciudad importante que quiero mencionar es Shanghái. No sé si alguien de ustedes sabe cuándo llegaron los primeros judíos a Shanghái. Pues le cuento que los primeros judíos que llegaron a Shanghái era después de la Segunda Guerra de Opio, que era la guerra de 1837-1839. China perdió esta guerra contra Inglaterra y sus aliados y estaba obligada de abrir el comercio internacional, que era un monopolio del emperador y sus empresas, a cualquier empresa prácticamente europea. Entonces, pero había judíos muy inteligentes, sobre todo de Bagdad, de Irak, pero también de la India, que vieron la oportunidad de la apertura del comercio internacional de China a cualquier empresa
obligados por los ingleses, y rápidamente inmigraron a Shanghái. Quiero mostrarles algunas fotos. Aquí vemos algunos judíos iraquíes que llegaron en esta época a Shanghái rápidamente. Aquí vemos judíos de la India que llegaron también en esta época a Shanghái. Aquí podemos ver otro grupo de judíos iraquíes que llegaron a Shanghái en esta época. Y aquí vemos otros judíos de la India que llegaron a Shanghái a esta época. Aquí vemos otros judíos de la India. Ahora, quisiera preguntarles, ¿por qué llegaron justo judíos de Irak y de India y no llegaron judías de Europa o de otra parte? Pues la respuesta es muy sencilla. Cuando Inglaterra tuvo esta guerra de opio, obligaron a China, como hemos mencionado, a abrir su comercio al comercio internacional. Ahora, ¿cuál era el rubro de comercio más importante en esta época de China? Pues era el opio. Y había muchas personas que hicieron multimillonarios con el comercio del opio, porque China empezó a consumir mucho opio. Ahora, ustedes saben muy bien que uno de los lugares donde la producción de opio era abundante era la India. India, Nepal, toda esta parte. Entonces está claro que judíos de la India que conocían muy bien el cultivo del opio y el comercio del opio, ¿sí? Tenían ventajas relativas a cualquier otro judío y ellos llegaron a Shanghái para participar en el comercio de opio. Y realmente los primeros judíos que llegaron a Shanghái, de la India y de Irak, comerciaban y participaban en el comercio de opio y realmente se hicieron multimillonarios. Ahora les voy a mencionar algunas familias que llegaron a ser muy caudalosas en China. Pero no solamente de India e Irak llegaron los judíos, algunos judíos ashkenazíes también que huyeron de la represión en Europa Oriental, y volvemos a mencionar los pogromos, los zares rusos y todo lo demás. Entonces también huyeron y de los masacres, de los pogromes durante la época del zar, y también migraron a Shanghái. Pero era una minoría al principio. Pero también les digo que ya en 1907 llegaron judíos rusos a Shanghái, construyeron la sinagoga, que aquí la vemos reconstruida, que se llamaba Ohel Moshe. Eso fueron de los rusos. Pero la mayoría de la población era sefaradí de Bagdad, de Mumbai y de Cairo. De Egipto también llegaron muchísimos. Y aquí conocemos familias muy ricas que se hicieron ricos en China. Por ejemplo, los Sassoon, los Kaduri, los Hadrun, los Ezra, los Shamun y los Baruch. Todas esas familias se hicieron muy, muy caudalosas en Shanghái. Quisiera mostrarles una foto, no se ve muy bien, pero aquí todo este edificio que vemos acá, es una foto de 1910, algo así, era un enorme edificio, perdón, este que está aquí, esto es de la familia Sassoon,
que eran sus oficinas. Hoy en día es un hotel de lujo, pero en esta época él construyó un edificio en el malecón. Ese es el malecón de Shanghái, un lugar donde hoy todos los turistas están visitando. Aquí vemos el río y aquí los barcos, era el puerto. Aquí está el puerto. Entonces, frente al puerto, el señor Sassoon construyó sus oficinas de comercio internacional, que era un edificio impresionante frente al puerto. Un edificio que existe hasta la fecha. ¿Para qué les muestro esto? Para mostrarle que algunos judíos que llegaron en esta época a Shanghái hicieron mucho dinero y eran muy importantes económicamente. La población judía en esta época era muy pequeña. Estamos hablando de 700 familias, 400 sefaradíes, 250 europeos y también unos 50 americanos que llegaron allá. La mayoría eran comerciantes y con eso fue su ocupación. Pero todavía había una minoría de médicos, de docentes, de diplomáticos, quiero decir, de gente de profesión. Si avanzamos un poco en la historia, aquí hablamos de 1905, 1907, el inicio del siglo XX. En 1919, con la revolución bolchevique en Rusia, huyeron también muchos judíos de Rusia y aumentaron la población. En esta época hicieron conocer el movimiento sionista y más tarde todavía, en los años 1930 y 40, empezaron a llegar muchos judíos de Alemania que huyeron del Holocausto, que todavía, digamos, que ya se sintieron inseguros en Alemania, pero no solo en Alemania, en todos los países conquistados por Alemania, países europeos, y durante los años 30 y 40 llegaron muchos alemanes de los países europeos y llegaron aproximadamente de una población de 25,000 personas. A este mismo tiempo, Hasidim de Lubavitch llegaron y establecieron yeshivot. Yeshivot del Mir, de Slobodka, de Lituania llegaron muchos judíos que encontraron refugio en Shanghái por las persecuciones que tenían en Europa en esta época. A propósito, ¿por qué llegaron a Shanghái y no llegaron a otras partes del mundo, como América Latina o Estados Unidos, etcétera? Porque después de la Segunda Guerra de Opio, que ya mencionamos, Shanghái tenía el estatus de una ciudad internacional libre. ¿Qué quiere decir libre? Que no se necesitaba pasaporte o documentos de migración para llegar y establecerse en ella. Era una ciudad abierta a todas las comunidades o personas del mundo. Y por no necesitar visa para llegar allá, era tan fácil para muchos judíos establecerse en Shanghái. Y esa es una de las razones importantes. Y además las persecuciones y todo lo que hemos mencionado. Entre 1933 y 1941 llegaron otros 18,000 refugiados judíos que huyeron de los horrores del Holocausto en Europa. 14,000 de ellos vivieron en una área que se llamaba una área destinada por las autoridades chinas para refugiados sin nacionalidad, porque ellos huyeron y no tenían ninguna nacionalidad.
Eso estaba situado en la Plaza Tlanquiao, donde otros muchísimos refugiados del todo mundo se concentraron durante esta época. Les cuento que en 1937, cuando los japoneses conquistaron a Shanghái y conquistaron a China, también llevaron a Shanghái muchos judíos de Japón. Y era bajo la conquista de Japón. Y en el diciembre de 41 cerraron los japoneses la ciudad. Ya no permitieron ni a los judíos ni a nadie ni salir ni entrar a esta ciudad. Y fueron concentrados todos los extranjeros y muchos judíos, eran los 40,000 judíos, en un distrito que se llama Hongqiu, donde estaban prácticamente en un campo de concentración. Les voy a mostrar una foto de este distrito. Permítanme, ¿no? Sí, esa es una foto de ese distrito donde los extranjeros, inclusive los judíos, estaban confinados en unas condiciones sanitarias terribles. No tenían de qué comer. Cuando hubo un problema sanitario de enfermedades, se contagiaron todo, no tenían ningún servicio de salud. Quiere decir, eran, la verdad, unas condiciones muy, muy, muy precarias. Pero había una población importante en esta parte. Bueno, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses perdieron, se retiraron de China. Entonces, la mayoría de los judíos ya empezaron los años 48, cuando empezó el Estado de Israel, huyeron de Shanghái por las malas condiciones que hemos mencionado, porque vivieron como en un campo de concentración, y muchos huyeron la posibilidad que tenían a Estados Unidos, a Reino Unido, a Israel, a Australia, etc. Y les cuento que en 48 unos 1,000 judíos lograron inmigrar a Israel, pero muchos de ellos regresaron a Europa y a Estados Unidos. Y la población de Shanghái se disminuyó drásticamente. Volviendo otra vez hacia atrás, en 1904 hasta 1939, quiere decir antes de la Segunda Guerra Mundial, fueron construidos 3 sinagogas, había 12 revistas judías en inglés, alemán y ruso, había publicaciones, revistas que sean semanales, hasta un periódico hebreo se publicó en 1904. Lo que quiero enfatizar acá, que la vida cultural judía en Shanghái, desde 1904 hasta la Segunda Guerra Mundial, era una vida bastante, digamos, importante, con periódicos, con obras de arte, con lugares de encuentros, con sinagogas, con una vida bastante importante. Por ejemplo, la sinagoga de Ol Moshe, que ya la vimos, fue construida, les voy a mostrar otra vez. No, es esta. Sí, está reconstruida ya. Fue construida en 1900, a ver, ¿de qué? Sí, en 1904, algo así. Y realmente la vida judía estaba bastante rica de cultura y con una población bastante importante. Hoy en día, en Shanghái, viven unos 2,000 judíos nada más, pero ya trataban de restablecer
algunos lugares, por ejemplo, unos cafés que se encontraban durante esta época para hacer un pequeño museo judío y mostrar fotografías y videos de la vida judía durante o antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una exposición permanente en un museo que alberga estas fotografías, etc. En 2015 fue abierta un lugar que se llamaba White Horse Inn. Era un café, un lugar muy popular donde se encontraban los judíos durante esta época antes de la Primera Guerra, y fue destruido en 2009, pero ahora están reconstruyéndolo y están tratando de renovar algo de la historia de los judíos en Shanghái. Quiero dedicar el próximo capítulo, por el tiempo que nos está yendo, a Beijing. En Beijing, que hoy día es una ciudad de 21 millones de habitantes, apenas viven 2,000 judíos. Durante los últimos 40 años, judíos de todo el mundo vinieron a China para tomar parte de la rápida transformación y acelerado crecimiento económico de este país. Todos conocemos el crecimiento económico increíble de China durante las últimas 4 décadas, o 5, y muchos judíos que aprovecharon, de todo el mundo, querían aprovechar este auge económico y participar en esta hazaña económica. Y realmente fueron a Beijing, y hay comunidades de Beijing, de Europa, de la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Esta comunidad tenía un empuje muy importante en 1992. ¿Qué pasó en este año? Se abrió la embajada de Israel en China, quiere decir, empezaron las relaciones diplomáticas entre Israel y China en 1992. Y aquí vemos, este es el edificio de la embajada. Y les cuento que el primer Seder fue festejado conjuntamente con personal de la embajada de Israel en 1992. En 1995 empezaron servicios regulares de Kabbalat Shabbat, Brit Milá, en las sinagogas que existían, y poco a poco establecieron nuevas escuelas como Abat Yitzhak y otras instituciones judías que existen hoy día en Beijing. Existe una casa de Chabad en Beijing que está situada muy cerca a la embajada de Israel, y hay un rabino, Simon Freundlich, que llegó en 2008. Establecieron un jardín de infancias que se llama Ganeinu, donde dan educación religiosa a la gente de la comunidad judía en esta parte en Shanghái. Entonces empezó a florecer otra vez algo de la vida religiosa judía en esta ciudad. La esposa del rabino, hay colegios, etcétera, etcétera. La comunidad ha pasado de 700 apenas, hoy en día son 1,500 a 2,000 personas en los últimos años, cuando Chabad es una parte muy importante de la actividad judía en esta parte. Como la ley china prohíbe las sinagogas y el culto religioso, la sinagoga prácticamente es la casa del rabino de Chabad. Cada 3 meses viene un shochet de Sudáfrica que hace la shechitá,
y tienen la carne kasher durante 3 meses cuando regresa el shochet para hacer lo mismo. En 2008 se abrió un restaurante, no sé si lo podemos ver. Ese es el restaurante Dinis, y eso también hicieron los judíos para los Juegos Olímpicos de 2008. Entonces, un año antes o pocos meses antes, abrieron el restaurante Dinis que dio el servicio a todos los atletas judíos que llegaron a la Olimpiada, pero existe hasta la fecha. Es un restaurante kasher. Dejamos a Shanghai y vamos a volar a Hong Kong. En Hong Kong hay unos 5,000 judíos que viven en Hong Kong desde últimamente. En 1995 fue inaugurado el Centro Comunitario Judío, que está establecido al lado de la sinagoga que se llama OLA, aquí vemos en Hong Kong. Y hay un rabino que dirige la congregación desde 2008. Chabad aquí también está muy activo, tienen comunidades, tienen escuelas, tienen jardines para los niños, etcétera, etcétera. Entonces, Hong Kong es otra comunidad floreciendo en China. Algo también muy importante, en 1995, más tarde, hay un convenio entre 2 universidades, la Universidad de Tel Aviv y una universidad de Shanghai, ¿sí? Donde tienen ahora estudios conjuntos. Esta es la Universidad de Shanghai, y hay una facultad que se especializa en los estudios del Medio Oriente, conjuntamente con la Universidad de Tel Aviv. Y así, estudiantes chinos que se especializan en Medio Oriente, hay un intercambio de estudiantes de universidades de Shanghai y de Tel Aviv. Y eso es un puente de comunicación social, político y cultural entre estudiantes chinos y población de Israel. Bueno, en 2014 les cuento que anunciaron la reapertura de la vieja sinagoga de Harbin, acuérdense, la renovaron, era un proyecto enorme de 1 año, con un arquitecto israelí que estuvo ahí. Entonces, están tratando de renovar también la parte cultural de Harbin. Ahora, hablamos de la comunidad de Caifén. La comunidad que extendió, como hemos visto. Entonces, quedaron unos 50 familias nada más en Caifén. Y últimamente hay un intento de renovar esta comunidad y tratar de otra vez hacerla vivir con judíos, con tradición, con religión, con todo lo que se ha perdido. Se estima que hay entre nada más 500 y 1,000 personas que viven en la comunidad judía, de los cuales solo 50 practican las actividades y los rituales judíos. Y realmente esta comunidad está desesperada porque no tienen ni los medios ni la capacidad de renovarse. También con las leyes de China que vigilan y no permiten la libertad religiosa, eso no les ayuda, les deprime mucho y no les deja desarrollarse en forma natural, en forma libre. Pero sí quiero terminar con un mensaje tal vez de esperanza.
Los judíos de Caifén están tratando de devolver a sus raíces judías, a pesar de tener el aspecto fisionómico chino y no tener ningún conocimiento de hebreo, de la Torá, etcétera, etcétera. Pero a pesar de todo eso, están haciendo todo eso, a pesar de enfrentar una serie de problemas, como pobreza, falta de comunicación, etcétera, etcétera. Pero hay un proyecto importantísimo que un rabino de los Chabad que vive en Israel estableció. A ver, quiero mostrarles. Este rabino está muy activo en la comunidad de Caifén y en 2006 escogieron 5 mujeres, vean, para que vayan a Israel para hacer aliyá y para convertirse en judías. Y la idea es que una vez que sean judías, pueden regresar a Caifén y a Caifén a China, formar familias y tener hijos judíos y realmente establecer una nueva comunidad judía en Caifén. Pues no les cuento las dificultades que enfrentaron estas mujeres. Imagínense, la Rabanut no les reconoció como judías y había una pelea muy larga que ayudaron muchos rabinos judíos para que sí puedan tener su conversión. Y al fin la lograron, se convirtieron en judías, a pesar de su aspecto que podemos ver que son un poco de la raza mongólica. Aquí las vemos otra vez frente al cótel. Ellos se convirtieron en judaísmo con la idea de regresar a Caifén. Y quiero terminar con mostrarles ya la pequeña comunidad de Caifén que vive como judíos. Otra vez, desde 1870-80 desaparecieron, pero ahora en 2005, 2010, 2000 y nuestros días ya vemos judíos, eso es en la sinagoga de Caifén, donde están en algunos festejos. Otra vez judíos de Caifén que están reestableciendo su comunidad que tantos años estaba desaparecida. Aquí vemos otro, eso es de unas Leil Seder que festejaron allá. Aquí los vemos también en la misma Caifén, en el barrio, donde está una familia de judíos, ya en Caifén. Algo increíble, que está refloreciendo esta comunidad. Y esperamos que con los años otra vez se establece una comunidad importante en Caifén, que era la capital judía durante 700 años y se extendió al principio del siglo XX. Y con esto quiero dejar el micrófono y abrir la sesión para comentarios, preguntas o lo que ustedes quieren manifestar. Por favor. Gracias, Rubén, muchas gracias. Bueno, pues muy interesante. Nada más dime, hasta la fecha, entonces hay ahorita cerca de 1,500 familias ahí. En Caifén, no, hay 1,500 personas en total. Es una comunidad muy, muy pequeña y que luchó muchísimo para que estas 5 mujeres, nada más, que sean judías y empiezan a, digamos, formar familias judías en Caifén. Pero hay unos 1,500 personas. Pero hay un pequeño, hay un pequeño museo en la misma sinagoga que reconstruyeron, donde hay fotos de la época digamos, dorada de la ciudad. Es un atractivo turístico no solamente para judíos. Hay tours que se pueden hacer en China para visitar el barrio judío de Caifén. Padrísimo. Y ya, a pesar de la ley que existe de no sinagogas y no llevar la religión judía, ¿ellos la llevan dentro de un lugar apartado? Sí, es una excelente
pregunta. Aparentemente no puede existir sinagogas o lugares de rezo público religiosos, pero ellos lo hacen en casas, en la casa del rabino o del casa del líder de la comunidad. Y cuando lo hacen en privado, por ejemplo, un Leil Seder o un rezo de Shabbat, de Yom Shishi, Kabbalat Shabbat, cuando lo hacen en su casa, en forma privada, la ley china permite esta actividad, siempre y cuando no era pública y siempre y cuando esta actividad no tiene nada de reunión política. Quiere decir, hay mucha restricción, pero sí se puede en forma privada ejecutar rituales y creencias judías. No, muy bien. ¿Y la relación de China con Israel actualmente es buena? Bueno, también una excelente pregunta. La relación de China con Israel desde el año 1992, cuando se abrió la embajada y todo fue formal, eran muy buenos. China en esta época todavía estaba mucho más atrasada en tecnologías y todo lo demás y buscaba el acercamiento a la tecnología israelí, sobre todo en la parte de computación y de tecnologías avanzadas. Les cuento que Israel firmó con China un multimillonario proyecto con la industria de aviación israelí, la Israeli Aircraft Industry, para construir, o más, no construir, para reconstruir un avión de caza moderno que los chinos lo tenían, ellos saben construir aviones, pero no saben toda la parte de tecnología en esos aviones, los radares, las bombas, etc. Y se firmó, si no me equivoco, un contrato de $600 millones para actualizar la aviación china con tecnología israelí. Bueno, les cuento que los americanos descubrieron esto y después que los chinos ya pagaron el anticipo, que no sé cuánto era, pero mucho dinero, boicotearon y obligaron a Israel digamos, parar este proyecto y dejarlo. Los israelíes, con mucha vergüenza, tenían que ir al gobierno chino y decirles, señores, lamentamos mucho, pero los gringos no nos permitan. Aquí está el anticipo, se lo devolvemos, pero era una crisis muy grande en la relación de Israel con China. Pero los chinos en esta época lo entendieron, pero a pesar de eso, siguió la colaboración económica. Hoy en día ustedes saben que el puerto de Ashdod y el puerto de Haifa está renovándose con compañías de construcción chinas. Y están renovando y ampliando el puerto de Haifa a, no sé, 4 o 5 veces de su capacidad. Lo mismo el puerto de Ashdod. Los americanos están contra eso, pero aquí resistió Israel y les dijeron que esos son proyectos civiles que no tienen nada que ver con tecnología bélica y no ven la razón que no hacerlo. Y a pesar de una muy fuerte presión americana, esta colaboración sigue y los chinos están en Israel haciendo estos puertos hasta la fecha. Entonces vemos que otra vez no es blanco y negro, es una relación ambivalente un poco. En algunas veces funciona muy bien la colaboración, otras veces los americanos objetan. Pero hoy en la parte civil está funcionando bien. Ah, súper, qué interesante. Pues bueno, yo me pude conectar a Facebook finalmente, casi al principio, así que tenemos algunos comentarios. Hannes Strimling nos dice gracias por esta interesante plática. Hashbel Naimes también nos dice gracias por esta enriquecedora ponencia.
No, bueno, no me vas a creer, pero hay un comentario que hace Maya que está en chino. Wow. Entonces, obviamente, obviamente no lo puedo leer, pero si no los quieres traducir, Maya, pues lo leeremos y si no, te lo mando, Rubén, a ver si tú entiendes algo. Para eso está el Google, Exacto, el Google exacto. Traductor. Ya Podemos después lo hacer. traduciremos. Eh, bueno, felicitaciones, felicitaciones. Miriam Spindel quiere hablar, le voy a dar permiso. Listo, Miriam, puedes abrir tu micrófono. Es que yo lo digo esto, ahorita que está la situación tan tensa entre Estados Unidos y China, ¿qué va a hacer Israel? Bien, una excelente pregunta. Israel está tratando de navegar en aguas muy tormentosas entre China y Estados Unidos. Y al momento, y hasta ahora pudieron hacerlo en algunos campos, como hemos dicho, en la parte civil, en los trenes, en los puertos, etcétera. Pero es previsto, si la tensión entre China y Estados Unidos va a seguir aumentando, yo creo que Estados Unidos va a restringir cada vez más la actividad, inclusive la actividad civil y la cooperación civil entre China y Israel. Pero mientras tanto logran navegar en estas aguas tormentosas y la colaboración con China sigue. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil de decir, pero va a ser más difícil. Va a estar Israel como está ahorita entre Estados Unidos, entre Ucrania y entre Rusia, porque también tiene algunas ventajas con Rusia. Exactamente. Hay ciudadanos rusos que son judíos, lo mismo hay ucranianos judíos que son, y están en los dos lados de la brecha de la guerra. Pobre Israel siempre está en medio. Sí, pero esta situación de los judíos la conocemos durante toda la historia judía. Sí. Gracias. Sus pláticas son muy interesantes porque aprendo mucho. Le agradezco. Les agradezco yo por asistir. Gracias, Miriam. Pues tenemos felicitaciones en Facebook, obviamente, muchas. Y aquí no veo más preguntas. Yo me imagino que fuiste bastante claro y muy explícito en tus comentarios, Rubén. Te agradezco muchísimo en nombre de la Keile. Y bueno, primero Dios, nos veremos en la próxima plática. Quedaremos tú y yo cuál es el tema siguiente y nos veremos pronto, en unos 15 días. Muy bien. Ok. Muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima plática. Gracias. Les recuerdo nada más antes de salirnos que esta plática también queda grabada en Facebook y en YouTube de la Keile para que si quieren volver a repetirla o si alguien no pudo verla por alguna razón, podrá verla ahí. Gracias, Rubén. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bye, bye.